Recording in Entonces, bueno, estábamos hablando de la energía interna, que bueno, para un sistema cerrado diabático, la energía va a ser igual a la suma de todas las formas de energía, como por ejemplo energía potencial y energía cinética, ¿no? Y como les había dicho, el objetivo justamente es mantener la energía constante, pero esto permite que las diferentes formas de energía puedan cambiar, ¿no? Entonces, una propiedad importante es que la energía interna depende solo del estado inicial y final, pero no depende de cómo ha llegado a ese estado. Entonces, con esta notación podemos ver que el cambio, en este caso un delta mayúscula, digamos un cambio perceptible en nuestra energía interna, se puede entender simplemente como la diferencia del estado final y el estado inicial. Entonces, esta es, digamos, una diferencia con el trabajo, ¿no? Como recordarán, en el trabajo era muy importante tener en cuenta cómo es que se llegó de un punto inicial a un punto final, pero en el caso de la energía interna solo nos interesa, digamos, el estado en el que se encuentra, tanto el final como el inicial. Entonces, cuando tenemos que, por ejemplo, para una transformación cíclica, donde el estado inicial es igual al estado final, tenemos que el cambio en la energía interna es cero. Y por lo tanto, el proceso infinitesimal es una diferencial exacta. Entonces, aquí tenemos la explicación de por qué a veces en la notación tenemos, por ejemplo, un delta de una variable, en este caso el delta de W, y aquí vamos a tener una notación de un diferencial, ¿no? Bueno, como les había dicho, si el sistema está en equilibrio, el cambio total de la energía interna va a ser igual a cero. Pero esto de todas maneras permite que fuerzas puedan actuar sobre el sistema y se puedan permitir cambios internos, siempre manteniendo que la energía total o el cambio total de energía sea constante. Entonces, por ejemplo, si el sistema, si la fuerza externa actúa sobre el sistema, llevándolo del estado I al estado F, entonces el principio de conservación de la energía nos va a decir que la energía final menos la energía en el estado inicial es igual a menos el trabajo adiabático. En este caso, sería A adiabático. Y justamente para ver si entendieron el concepto, recuerdan cuando les expliqué qué significaba tener un trabajo negativo, cómo podrían interpretar este menos W. ¿Alguien puede decirme o escribirlo en el chat? Como una pista les podría preguntar quién es el que estaría realizando el trabajo para tener un trabajo negativo. Es una fuerza externa actuando sobre el sistema. Sí, entonces, ¿quién estaría realizando el trabajo? ¿El sistema o el entorno? El entorno. Sí. Muy bien. Estén atentos. Es buena señal. Sí, bueno, el trabajo es justamente, en este caso, trabajo adiabático, porque no hay intercambio de calor.
es realizado por la fuerza externa o el entorno sobre el sistema. Y bueno, como les había dicho en este caso, el trabajo, como conocemos, el trabajo va a depender del tipo de recorrido, de trayecto que vaya de estado inicial a final. Pero si el trabajo es realizado adiabáticamente, solo va a depender del estado inicial y el estado final. Entonces, este es, digamos, como que un caso especial. También tenemos, por ejemplo, en este gráfico, miren primero este gráfico, si tenemos, bueno, tenemos teniendo en cuenta la conservación de la energía interna, imaginémonos que tenemos un estado O y queremos llegar a un estado A. Entonces podríamos seguir este camino de frente de O a A, o realizar un recorrido alterno donde hacemos otra parada en una posición O', ¿no? En un estado de referencia. Y siempre teniendo en cuenta que el trabajo se realiza de forma adiabática, ¿no? Entonces, si tenemos que la energía interna inicial es 0 y la energía final o en el estado A es diferente de 0, entonces se va a cumplir que justamente el trabajo desde O hasta A va a ser igual a la suma del trabajo desde el estado O al estado O' y del estado O' al estado A, ¿no? Y de la misma manera se va a cumplir que la energía interna en A... Uy, ¿qué pasó? Bien. Que la energía interna en A va a ser también la suma de la energía interna siguiendo con en este recorrido con la energía interna obtenida en este recorrido, ¿no? Y básicamente el mensaje sería que el estado estándar o la posición, los puntos de referencia donde se toman los caminos no tienen realmente un efecto en el resultado final para cuando hablamos de energía, ¿no? En este caso no afectan nuestra energía final en A, independientemente del recorrido que se, eh, tome. ¿Ok? Bueno, entonces el segundo punto fue energía interna y ahora falta otro elemento, ¿no? El otro elemento para tener en cuenta nuestra primera ley de termodinámica es justamente el calor, ¿no? Entonces la pregunta sería cómo pasar de un estado inicial, cuando tenemos una temperatura inicial, a un estado final donde la temperatura final va a ser mayor a la temperatura inicial. Digamos, la respuesta más intuitiva sería simplemente calentando directamente en este caso, nuestro contenedor con agua, ¿no? Básicamente, el calentamiento va a ser directo y el resultado va a ser la elevación de la temperatura. Pero otra forma de elevar la temperatura es justamente a través de la fricción. Entonces, por ejemplo, aquí ponen en este contenedor como una paleta que gira y a través de la fricción la temperatura del agua va a subir. Entonces, hablamos que acá se va a llegar a la temperatura final a través de un trabajo mecánico. Vemos que bueno, el trabajo realizado por el sistema va a depender de la vía para ir de I a F, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y si es que asumimos el principio de la conservación de la energía, entonces también tenemos que asumir que la energía transmitida al agua en forma de trabajo mecánico por las paletas que vimos a través de la fricción, esta energía va a transmitir al agua de la primera forma, o sea, sería equivalente a la energía que se transmitió en la primera forma, donde no hubo este trabajo mecánico,
y en el primer caso se llamaría calor. Entonces, justamente por esto se deduce que el calor y el trabajo son equivalentes y son simplemente dos aspectos de la energía, ¿no? En este caso tendríamos, no hay intercambio de calor, perdón, nuestro calor, cuando el trabajo mecánico es cero, nos da un cambio de energía, mientras que acá el cambio de energía solo está producido por el trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, aquí no estaría ocurriendo el trabajo y aquí no estaría ocurriendo el calor. Entonces, cuando permitimos que que existan ambos, justamente un intercambio de calor y una realización de trabajo, justamente obtenemos lo que conocemos como la primera ley de la termodinámica. Pero ya para denotarlo como un proceso infinitesimal, tenemos la siguiente notación, ¿no? Y ya habíamos explicado por qué tenemos aquí un diferencial y aquí un delta. Y mientras que para un proceso cíclico, como les había dicho, la energía interna solo depende del estado inicial y estado final, y en el caso de un proceso cíclico, la variación de energía va a ser cero, y por lo tanto el trabajo va a ser igual al calor. Y además, como también les había dicho, que el diferencial de trabajo puede estar expresado como la presión por la diferencia del volumen, entonces tenemos también esta expresión equivalente para la primera ley de la termodinámica, o si queremos dividirlo por la masa, tendríamos ya las cantidades, bueno, variables intensivas, en este caso, denotadas por las minúsculas, y bueno, como volumen sobre masa nos da el volumen específico, que bueno, la notación puede ser alfa o también puede ser A, y un delta de calor pequeño. Ok, entonces teniendo en cuenta esto, vamos ahora a ver el término de lo que son las capacidades térmicas. Para eso vamos nuevamente a ver la demostración. Mm. Mm. Ok, nos quedamos aquí. Y ahora estaríamos hablando de las capacidades térmicas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, como les dije, que ya habíamos definido la primera ley de la termodinámica como el cambio de energía interna más el trabajo realizado por el sistema nos da un delta de un diferencial de calor. Bueno, entonces, bueno, ya sabemos que delta de U es una diferencial exacta, ¿no? Y también sabemos que delta de U puede ser definido por sus variables de estado. Eso quiere decir, puede estar definido por la presión, el volumen o la temperatura. Entonces, esto es equivalente, podemos tener en cuenta, podemos escribir tres expresiones para U, ¿no? Un delta de U, vamos a ponerle A, un delta de U, podemos tomar la diferencial con respecto a la temperatura a un volumen constante, o también la diferencial del volumen a una temperatura constante. Como también, como justamente estaba hablando, ¿no? Esto es a raíz de que
puede definirse a través de sus variables de estado. Esto nos permite escribir también que el diferencial de U puede estar denotado como el diferencial de U con respecto a la temperatura cuando la presión es constante y la forma equivalente con respecto a la presión cuando la temperatura es constante. Y finalmente, tenemos que el delta de U se puede expresar como el cambio con respecto a la presión, un volumen constante, o como el cambio con respecto al volumen a una presión constante. ¿Ok? Entonces, a partir de estas tres expresiones, podemos reescribir la primera ley de la termodinámica. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, ¿cómo sería? A ver, vamos a escribir acá. Reemplazamos simplemente el delta de U con nuestra primera expresión de A, que es el delta de U con respecto a la temperatura, un volumen constante, el delta de T más el delta de U con respecto al volumen a una temperatura constante, más la presión por el delta de volumen, y esto nos va a dar igual al cambio en el calor. Y ya reagrupando, tendríamos que el delta de U con respecto a la temperatura a un volumen constante es igual a la presión más el delta de U, el delta de volumen a la temperatura constante por el diferencial del volumen, ¿no? Y esta sería, digamos, nuestra primera expresión de la primera ley de la termodinámica en las variables de estado que explican la energía interna. Para B, tenemos que tener en cuenta también que podemos expresar el diferencial de volumen también en función de sus otras variables de estado, como el diferencial de volumen con respecto al un cambio de presión a temperatura constante, más el cambio del volumen con respecto a la temperatura a una presión constante. Y utilizando esto y nuestra expresión B en la primera ley de la termodinámica, tendríamos la siguiente expresión. Que el delta de U con respecto a la temperatura a una presión constante es igual a la presión por el delta de volumen con respecto a la temperatura a una presión constante, todo esto por un delta de T más el delta de la energía interna o la diferencial de la energía interna con respecto a la presión a una temperatura constante más la presión por la diferencial del volumen con respecto a la presión a una temperatura constante, y todo esto por un delta de P, y esto sería igual a un delta de Q. Perdón, diferencial de presión, y esto sería igual a un delta de Q. Y esto sería una segunda expresión. Para nuestra tercera expresión, ya es un poco más intuitivo.
tenemos ahorita en este caso ya no estoy haciendo paso por paso, pero es un ejercicio que ustedes lo hagan después. Tendríamos esta expresión, el diferencial de la energía interna con respecto a la presión a un volumen constante, por el diferencial de la presión, más el cambio de la energía interna con respecto al volumen a una presión constante, más la presión por el diferencial de volumen. Y de aquí vamos a sacar una nueva definición que justamente es la capacidad térmica. Y vamos a definir una nueva definición, que la capacidad térmica está representado como el cambio en el calor por el cambio en la temperatura, ¿no? Y vamos a tener diferentes capacidades térmicas con un subíndice V, si es que esto se midió a volumen constante. Si este cambio se midió a temperatura constante, a volumen constante, y tendríamos un Cp si se midió a presión constante. Entonces, si en un proceso a volumen constante no hay cambio del estado físico o químico en el sistema, digamos, homogéneo, entonces el calor absorbido va a ser proporcional a la variación de temperatura, ¿no? Entonces vamos a tener esta expresión, que el delta del calor se puede expresar como Cv por dt, y en el caso que si en este proceso mantenemos la presión constante, tendríamos el delta de Q como Cp dt, ¿no? Y bueno, hay algunos ya que distinguen cuando hablamos por unidad de masa, utilizan la notación del Cv minúscula, por ejemplo, por la masa, por el ddt. En este caso, esta sería la capacidad térmica específica, ¿no? O aquí también tendríamos que el delta de Q es una capacidad térmica específica, presión constante, por la masa, por el delta de T, en la diferencial de T. Ok, y justamente teniendo en cuenta estas definiciones, ¿qué tendríamos teniendo en cuenta que el diferencial de B va a ser 0, porque va a ser a un volumen constante? Esto quiere decir que nuestro diferencial de U nuestra derivada de U con respecto a la temperatura, volumen constante, por el delta de el diferencial de T, va a ser igual al delta del calor, y esto va a ser equivalente a tener esta expresión, ¿no? Y de aquí es que tenemos, bueno, nuevamente esta definición de que el Cv es el cambio, equivalente al cambio de la energía interna por el cambio de la temperatura a volumen constante. Okay, esta sería otro. Y de la misma forma, para B, en ese caso, si no hay un cambio en la presión, que mantenemos la presión constante, entonces el
P va a ser igual al delta de U entre delta de T, o de parcial de T, perdón, a presión constante más la presión por la derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Y aquí tenemos que definir o ingresar una nueva función de estado que vamos a denominar entalpía. Entonces, a ver. Vamos a definirla como H, y esta va a ser justamente el cambio de la energía interna más el trabajo realizado por el sistema. Entonces, digamos que esta es una nueva definición que tenemos. Bueno, vamos a continuar. Bueno, voy a copiar lo anterior para tenerlo aquí en cuenta. Habíamos dicho que la entalpía está definida como energía interna más el trabajo realizado por el sistema. Y teníamos también que la capacidad térmica a presión constante se puede escribir como la diferencial de U con respecto a la temperatura a presión constante más la presión por la diferencial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Diferencial de H, ya que como ven están en términos de las variables de estado, y justamente podríamos decir que el cambio de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante nos da el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura a presión constante más la presión, bueno, aplicando cada uno, pero teniendo en cuenta que la presión es constante, simplemente tendríamos la derivada del volumen, ¿no?, a presión constante. Y bueno, esto reemplazando aquí nos va a dar que Cp es el cambio de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces ya tendríamos dos definiciones, ¿no?, de estas capacidades térmicas. Y bueno, otra expresión para la entalpía, tendríamos que tener en cuenta la ley de gases ideales, que ya es bastante conocida, y teniendo en cuenta que H es una función de dos variables de estado. Si tenemos en cuenta la primera ley, la ley de gases ideales, voy a mejor hacerlo con esto. Si tenemos en cuenta esto, que la temperatura depende de la presión y el volumen, entonces podemos decir que H depende de la energía interna y de la temperatura, porque por esta relación. Entonces H es una función de estado de dos variables, de U y de T, justamente por la relación de la ley de gases ideales. Entonces, para procesos adiabáticos, isobáricos, estamos hablando a presión constante, ¿cómo podríamos escribir H? Voy a volver a escribir aquí. Para procesos isobáricos, cuando P es constante, podemos decir
el delta, la diferencial de H es igual a la diferencial de U más P por el, aquí es B. La diferencial del volumen. Y esto se les hace conocido obviamente el cambio en el calor. Entonces, para procesos adiabáticos, esto es un concepto importante, para procesos adiabáticos el cambio de la entalpía es igual a la cantidad de calor absorbido o perdido por el sistema. Perdón, para procesos isobáricos. Y esto es importante porque en la mayoría, bueno, en varios procesos de intercambio de calor en la atmósfera, justamente se producen estas fuentes o sumideros de calor donde la presión se mantiene relativamente constante. Entonces, para eso la entalpía es un buen, digamos, un buen indicador de cómo cambia este calor, ¿no? Bueno, creo que si tengo un... Sí, voy a saltearme, pero vamos a volver a esto. Teniendo en cuenta, ya hemos dicho que la energía interna puede expresarse en función de las variables de estado, ¿no? Tanto de el volumen como, justamente por esto, del volumen, o sea, como por el calor o la temperatura, ¿no? La energía interna puede depender de estas variables, pero si se acuerdan de la clase anterior, justamente por esta teoría cinética molecular, habíamos dicho también que la energía interna simplemente puede ser tomada como si fuera proporcional a la temperatura. O sea, si tomamos que U solamente está en función de la temperatura, podríamos reescribir nuestras capacidades térmicas o bueno, en este caso simplemente podríamos denominarlo así. Y teniendo en cuenta, bueno, ya tenemos el valor de H, ¿no? Que H es igual a U más PB, y PB es una función de la temperatura. Eso quiere decir que H sería una función solo de la temperatura, ya que estamos asumiendo, para este caso, que U solo es una función de la temperatura. En ese caso H, también como esto es función de la temperatura y esto es función de la temperatura, entonces H también sería solo función de la temperatura. Entonces por eso podríamos reescribir como que Cp es simplemente de dH entre dt. Porque solo son funciones de la temperatura. Y en este caso ya no escribiríamos el otro valor. A ver, ahora digamos que esto es nuestra ecuación 1, nuestra ecuación 2. Si integramos ambas ecuaciones, y teniendo en cuenta que para la atmósfera Cp y Cv son casi constantes o son relativamente constantes, podemos tener que U es una constante. Bueno, para un caso y para el otro caso tendríamos que la entalpía se puede expresar de esta forma, ¿no? No es una constante. Bueno, en este caso vamos a ignorar la constante y tendríamos
simplemente que U es aproximadamente el valor de CB por T y que H sería aproximadamente el valor de CP por T, ¿no? Y justamente esto viene, ¿no? de lo que habíamos visto anteriormente. Y importante es tener en cuenta qué es lo que miden, ¿no? Recordar qué es CB y qué es CP. Acá tenemos nuestra definición de CB y CP. Y bueno, para que tomen nota, no lo voy a escribir. CB mediría la tasa a la cual la energía interna incrementa la temperatura en un proceso isocórico, mientras que el CP mediría la tasa en la que la entalpía incrementa la temperatura en un proceso isobárico. ¿Ok? Es importante tener en cuenta siempre interpretar las expresiones. Ok, ahora sí podemos volver. A la diapositiva. ¿Pueden ver? Creo que no se puede ver, ¿o sí? No, no se puede ver. Ah, sí, sí se puede. Entonces, bueno, ya habíamos definido lo de las capacidades térmicas, ¿no? Y justamente para obtener una expresión más, digamos, simple, tuvimos que hacer un supuesto. Y este supuesto era que la energía interna solo depende de la temperatura. Y bueno, en la práctica esto se demostró a través de la ley de Joule. Entonces, lo que hizo Joule fue realizar un experimento en el que construyó, digamos, este recipiente que lo denominó calorímetro, donde incluyó dos cámaras, ¿no? Una cámara A y una cámara B, que estaban separadas con una llave. Y lo que hizo fue llenar la cámara A con un gas ideal y vaciar B. Acá también tenía un termómetro justo para controlar que el sistema llegara en equilibrio. Y cuando justamente esto ocurrió, lo que hizo Joule fue abrir esta llave de paso para que el gas fluyera de A hasta B sin que, hasta que la presión esté igual en todas partes. Y lo que observó es que esto no provocaba ningún cambio en la temperatura. Entonces, como habíamos dicho, lo que se sabe es que la energía interna depende tanto del volumen como de la temperatura, pero como vimos en este experimento, no hubo ningún intercambio de calor, por lo tanto, nuestro cambio de energía interna podía expresarse así. Pero además, teníamos que no hubo ningún trabajo, no hubo ninguna expansión. El volumen del recipiente se mantuvo constante, por lo que entonces no había ningún cambio de energía. Pero sí podríamos decir que hubo una expansión en el volumen cuando el gas se liberó de A hasta B. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como no hubo ningún cambio de temperatura ni tampoco ninguna variación de energía, entonces la variación de volumen a esta temperatura que estuvo constante no producía ninguna variación de energía. Eso quiere decir que el volumen no
que el volumen, la energía interna no dependió del cambio de volumen, pero ya que la temperatura se mantuvo constante, se podría decir que la energía en el proceso de expansión del gas desde el A hasta B, en este proceso, la energía sí dependió de la temperatura que se mantuvo constante, y esto hizo que no haya ninguna variación de energía. No sé si me dejo entender. El hecho de que la temperatura sea constante influyó en que la energía interna se mantuviera en cero. Entonces, justamente esta, digamos que fue la demostración experimental en la que se determinó que la variación que la energía interna podía depender solo de la temperatura, siempre teniendo en cuenta que esto se aplicaba a gases ideales, ¿no? En este caso también este supuesto funciona cuando hablamos de gases ideales. Entonces, hay otras expresiones que podemos tomar en cuenta con la primera ley. Ya habíamos hablado de la capacidad térmica, presión constante, la capacidad térmica, volumen constante. Entonces ahí tenemos esta relación que nos va a dar el R, que es una constante también. En este caso, el R para la atmósfera seca es 287 joules por kilogramo por Kelvin, que ya habíamos estimado en la clase anterior. Y aquí también les pongo los valores correspondientes a una atmósfera seca. Por otro lado, tenemos que este coeficiente de CP y CB nos da esta gamma, que también es, digamos, un coeficiente conocido o utilizado para hacer los cálculos en una atmósfera seca. Y estas son las diferentes expresiones que se pueden dar. Entonces, para darles la oportunidad de que ustedes puedan hacer este trabajo, voy a hacer un experimento, voy a tratar de agruparlos, porque ya habíamos visto, por ejemplo, bueno, no todos ustedes, pero algunos o varios están llevando la clase de dinámica, han llevado la clase de dinámica y hemos visto, ¿no?, justamente cómo se puede reexpresar la primera ley de la termodinámica, tanto como, bueno, esto de acá ya lo hemos visto, simplemente la notación, tanto como volumen constante, como teniendo la capacidad térmica a volumen constante o la capacidad térmica a presión constante. Entonces, les voy a pedir que intenten expresar esto. Ya hemos visto cómo podemos, incluso podrían simplemente empezar con esta expresión, teniendo en cuenta esta relación, obviamente teniendo en cuenta la ecuación de estado, de presión por volumen igual a R por la temperatura, y pueden llegar de esta expresión a esta expresión. Entonces, les voy a dejar 5 o menos de 10 minutos para que puedan hacer, ¿cuántos somos? 25, 24. Ya, les voy a poner en grupos y traten de hacerlo, porque como les digo, ya varios de ustedes ya han llevado en la clase de dinámica y esta demostración la saben. En caso de que sus compañeros no puedan llegar a la solución, podrían ayudarse mutuamente. Y bueno, justamente es para que puedan discutir entre ustedes, o bueno, justamente comparar resultados, cómo pueden llegar de esta expresión a esta expresión. Solo va a ser unos minutos, no más de 10.
Entonces, mira, estoy acá.
Ok, voy a cerrar los grupos. Ah, me da un minuto más. Cerrar. Um, ok, creo que ya se cerraron, ¿no? Sí, entonces vamos a continuar. Bueno, espero que hayan podido, no han confirmado si realizaron el ejercicio, pero como les dije, simplemente usaban esta propiedad y también la ley de gas ideal, ¿no? De PV igual a RT. Ok, entonces vamos a continuar con las consecuencias de la primera ley. Entonces tenemos, por ejemplo, ya habíamos visto, cuando tenemos una transformación isotérmica, tenemos en el diagrama de PV, tendríamos este tipo de gráfico, y lo que significaría esto para la primera ley, o la expresión de la primera ley, si tenemos que el delta de T es 0, y podemos integrar esto de un volumen inicial 1 a un volumen inicial 2, o bueno, en este caso el trabajo, el calor puede estar expresado de la siguiente manera, ¿no? Justamente cómo varía tomando el logaritmo del volumen final con el volumen inicial, ¿no? Entonces, esta sería nuestra expresión para el cambio de calor, o el calor generado por una transformación isotérmica. Para una transformación isocórica, en este caso, el volumen es constante, y lo que vamos a tener entonces, nuestro delta, o nuestro diferencial de V va a ser 0, y por lo tanto el delta de Q va a ser igual al delta de U, que va a ser igual al cambio de la temperatura por la capacidad térmica a volumen constante, ¿no? Entonces simplemente nuestro cambio de energía final puede estar expresado en función de la temperatura por la constante a volumen constante, la capacidad térmica, perdón, a volumen constante. Ahora, teniendo en cuenta la transformación isobárica, para una transformación isobárica, básicamente tendríamos esta expresión del cambio en el calor, estaría dado por el Cp delta de T, que ya habíamos visto una de las expresiones, y por otro lado teníamos que el cambio en el trabajo se puede expresar como la presión por la diferencial de B. Y esto justamente puede dar, esta expresión nos da que el calor nuevamente está expresado por una diferencia de temperaturas, pero en este caso utilizando la presión constante, y el trabajo simplemente va a estar definido como la presión por la diferencia de volumen, ¿no? Básicamente el área que está bajo esta curva, ¿no? Como ya habíamos indicado inicialmente. Ahora, para la transformación adiabática,
la condición que teníamos era que no había intercambio de calor. Según esto podemos expresar el intercambio de energía, como les había dicho, de varias formas, ¿no? Teníamos la función expresada en términos de capacidad térmica volumen constante, pero también tenemos la expresión con la capacidad térmica a presión constante, y también tendríamos con la tercera expresión, si recuerdan en lo que desarrollamos, habíamos indicado 3 expresiones, podríamos llegar a esta expresión. Entonces, para cada uno de estos, digamos, notaciones, lo que vamos a tener es, perdón, teniendo en cuenta la tercera expresión, lo que se puede obtener, siempre como les había dicho, teniendo en cuenta también la ley de gases ideales, lo que podemos obtener uniendo estas dos expresiones, y ya se los dejo como ejercicio para que ustedes lo hagan paso por paso, es esta expresión. Y por otro lado tendríamos, como les había dicho, ¿no? Que esta equivalencia de que CP menos CB es NR o simplemente R. ¿Sí? Ok. Y bueno, teniendo en cuenta esta expresión, podemos podemos incluirla aquí y podemos llegar a esta expresión. Y bueno, teniendo en cuenta la relación de CB y CP, también podríamos reescribir esta expresión de esta manera, y ya integrando, tendríamos que el logaritmo de la temperatura es igual al logaritmo de la presión elevado a cierto exponente, ¿no? 1 menos 1 sobre gamma. Y en base a esta expresión, bueno, tomando el antilogaritmo, vamos a tener que la temperatura es proporcional a la presión, o pasando esto al otro término, vamos a tener estas diferentes expresiones. Y también, como ejercicio, les dejo que puedan demostrar simplemente utilizando la relación de la ley de gases ideales, pueden llegar a estas diferentes expresiones, que son las que conocemos como las relaciones de Poisson para procesos adiabáticos, ¿no? Entonces, estas expresiones solo se dan cuando tenemos en cuenta los procesos adiabáticos, y esto es importante porque a partir de esto podemos entender unos gráficos que son bastante utilizados en termodinámica, y básicamente, por ejemplo, podemos de acá mismo deducir que, por ejemplo, cuando tenemos la parcela de aire que se eleva y se expande, o sea, vamos a aumentar su volumen, su temperatura tiene que disminuir porque tiene que permanecer constante, ¿no? Esto es para el caso de una expansión adiabática. Entonces, justamente esta disminución debe ser el trabajo de expansión para que la parcela tiene que realizar sobre el entorno. Y a partir de estas relaciones, como les dije, también se puede deducir o se puede interpretar y tener un mejor entendimiento de estos gráficos que son bastante utilizados. Y bueno, voy a explicar uno por uno. Por ejemplo, de los gases ideales, tenemos que la isoterma está dada por esta ecuación, ¿no? La presión por el volumen es una constante, bueno, una constante, en este caso sería nuestra temperatura, a la que vamos a llamar isoterma, porque son líneas de temperatura constante. Entonces, como nuestra función, digamos, de isoterma está determinada por la multiplicación de estas dos variables, su gráfica sería una hipérbola equilátera, ¿no? Porque las asíntotas son perpendiculares entre ellas. Y de la ecuación, de esta ecuación, teniendo en cuenta ya ahora un trabajo o un proceso adiabático, tenemos que, en este caso, nuestra constante serían estos adiabatas
adiabatas, como se les conoce, en este caso van a tener una proporción muy similar a las isotermas, pero debido a este exponente que se tiene aquí, y que es mayor a 1 para una atmósfera seca, entonces la adiabata va a estar más inclinada, ¿no? Más inclinada que la isoterma. Por otro lado, cuando tenemos el diagrama de P de presión y temperatura, reagrupando, tenemos que el volumen, en primer lugar, simplemente teniendo en cuenta la ley de gases ideales, reagrupando tenemos que el volumen es igual a la temperatura sobre la presión, y esto va a ser una constante, ¿no? Y ya que es, bueno, digamos, una división, la función es básicamente está determinada por estas líneas, no es una función lineal, digamos. Entonces, estos son los que llamamos las isócoras, las líneas de volumen constante. Mientras que cuando tenemos el volumen constante, voy de la expresión de Poisson, cuando tenemos volumen constante, tenemos que nuestras adiabatas, en este caso van a ser nuevamente hipérbolas, pero en este caso van a tener el sentido opuesto debido al signo del exponente, y bueno, así se puede explicar por qué es que tienen estas formas. Y finalmente, tenemos el sistema isobárico. Nuevamente podríamos, teniendo en cuenta solo la ecuación de gases ideales, podemos reagrupar para que la presión sea equivalente a esta expresión, que igual, al igual que el volumen nos va a dar una función lineal. Simplemente las isóbaras van a estar determinadas por estas líneas que dependen se pueden escribir como T sobre V, mientras que las adiabatas, en un proceso adiabático, las adiabatas están expresas como nuevamente estas hipérbolas, y en este caso, debido al el valor de esta gamma, si recuerdan, para la atmósfera es 1.4, entonces -1 todavía es positivo, por eso tiene esta inclinación, y comparándola, por ejemplo, con las adiabatas en el diagrama de temperatura constante, tenemos que no son tan inclinadas, ¿no? Como aquí. Y ya finalmente, este sería, digamos, la imagen en 3D en la que se puede determinar las tres variables de estado, y cómo es un poco más complicado de ver, pero ya digamos que sería el resumen de cómo, por ejemplo, las isócoras están ejemplificadas o graficadas como líneas horizontales en el diagrama de temperatura y presión, y de la misma forma las isóbaras en el diagrama de volumen-temperatura, ¿no? Esto simplemente sería como un resumen de todas las formas de relación entre estas tres variables de estado. Ok, con esto terminaríamos lo que es la primera ley de la termodinámica. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo quedó claro? Básicamente les dije que las relaciones de Poisson, ¿no? De Poisson en francés, son las que determinan justamente cómo se grafican las adiabatas en nuestros gráficos, que justamente vamos a utilizar para describir procesos atmosféricos, ¿no? Cuando tenemos estos gráficos, por ejemplo, el SQT o eh, para graficar el ascenso de una parcela, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta?
¿Todo quedó claro? Muy bien. Entonces, como les digo, voy a poner... Vamos a detener esto.